En este sencillo ejemplo vamos a ver cómo se calcula el EVA para un periodo. Luego vamos a tomar un ejemplo de reordenamiento de información financiera para ver cómo calculamos cada uno de los ítems que integraría el EVA para luego sí calcularlo para una firma en general para n periodos. Bueno, conforme dice la filmina, primero debemos determinar el NOPAT. ¿Qué es el NOPAT? Son siglas en inglés, pero en realidad es el resultado operativo después de impuestos. En segundo término debemos determinar el capital invertido. Luego debemos estimar con algún modelo, como por ejemplo el costo el modelo de evaluación de activos de capital, KPM, el costo del capital promedio ponderado o el WACC, y finalmente calculamos el EVA. A ver, para esta firma hipotética, el NOPAT asciende a 24.500.000. El capital invertido es de 153.320 millones. El WACC estimado como el costo promedio ponderado del capital y utilizando las tasas CAE y CAI mediante el modelo de evaluación de activos de capital asciende al 15% y el ROIC es el 15,98%. Este último estimado como el NOPAT sobre el capital invertido. Ergo, obtenemos un valor económico añadido de 1.502.000 pesos. Significa que este capital arroja un valor económico añadido de 1.502.000 pesos. Rastreamos precedentes y allí surge de las ecuaciones cómo se estima cada uno de estos elementos. Ahora, perfecto. Vamos a empezar a determinar componente por componente. El capital invertido. El capital invertido obviamente representa todos los recursos aplicados en la operatoria de la firma, en el desempeño. De hecho, el capital invertido lo podemos ver desde la perspectiva de los fondos y de los recursos. Vuelvo a reiterar, de los recursos, el capital invertido es igual al capital de trabajo operativo neto más los activos operativos netos fijos de la empresa. No son considerados los activos no operativos, los cuales son quitados o no considerados dentro de este análisis. Desde la perspectiva de los fondos, el capital invertido es la suma algebraica entre lo que es deuda financiera, como ustedes ya sabrán. No entra la deuda comercial está neteada de los componentes operativos y la deuda financiera son todos aquellos componentes de corto, mediano y largo plazo proveniente de fondos solicitados en el mercado de capitales. A esta deuda financiera le debemos sumar el patrimonio neto. Ambas magnitudes deben ser equivalentes. Vamos a ilustrar la determinación del capital invertido a través de un ejemplo. Este ejemplo que vamos a pasar a desarrollarlo en la planilla de cálculos. Bueno, estos serían los conceptos reordenados de un estado de situación patrimonial, todos los conceptos que integran el activo operativo y no operativo, todos los conceptos que integran el pasivo operativo y no operativo y por diferencia el patrimonio neto. Perfecto. El capital invertido analizado desde el punto de vista de los recursos es la suma entre el capital de trabajo operativo más el activo operativo fijo neto. Vamos a ver cuáles son los componentes que integran el capital de trabajo operativo. Caja, créditos, bienes de cambio y las cuentas a pagar de corto plazo. El activo fijo operativo neto está compuesto por los rodados, planta equipo, intangibles y las cuentas a pagar de largo plazo. Obsérvese que tanto el capital de trabajo operativo como el activo fijo operativo neto surge del neteo entre los activos operativos menos deudas comerciales, de corto plazo para el capital de trabajo, de largo plazo para el activo fijo operativo neto. La suma algebraica de ambos componentes es igual al capital invertido. Finalmente, los activos no operativos quedan fuera de este análisis, como es el caso de las inversiones en activos financieros, tanto de corto como de largo plazo. La magnitud, ahora sí, capital invertido desde el punto de vista desde la perspectiva de los fondos se estima sumando algebraicamente las deudas financieras con el patrimonio neto y ajustando, restándola
restándole la magnitud activos financieros de corto y largo plazo. Deudas financieras de corto y de largo plazo. Las deudas comerciales ya están neteadas del componente operativo, el patrimonio neto, y finalmente se netea el activo no operativo, siendo el activo no operativo las inversiones en activos financieros de corto y largo plazo. El control lo que nos indica es la coincidencia entre ambos valores. El otro componente que debemos determinar para el cálculo del EVA es el NOPAT, el resultado operativo después de impuestos. Es una medida, obviamente, utilizada para la evaluación del desempeño de la firma. El NOPAT, genéricamente, es la suma algebraica entre las ventas menos los costos operativos, menos los gastos de funcionamiento, menos el impuesto a las ganancias operativas, conforme surge de la filmina. Este NOPAT lo podemos estimar de dos maneras. A partir del EBIT, el EBIT son las ganancias antes de intereses e impuestos, en donde al EBIT le restamos el impuesto a las ganancias operativas y obtenemos el NOPAT, o a partir del resultado neto. Resultado neto ajustado, o sea, sumándole los intereses pagados menos el efecto fiscal, deduciéndole los intereses ganados menos el impuesto fiscal, sumándole los egresos no operativos menos el efecto fiscal y deduciendo los ingresos no operativos menos el efecto fiscal. Vamos a verlo a través del mismo ejemplo numérico. Nuevamente, tenemos un EBIT, que es la suma algebraica de las ventas menos el costo de artículos vendidos menos amortizaciones, gastos de operación, otros ingresos y egresos operativos, los intereses financieros y el resultado operativo. Otros resultados no operativos, la alícuota del impuesto a las ganancias, y finalmente tenemos el resultado operativo neto. Vale aclarar que el impuesto a las ganancias neto nos permite calcular el impuesto a la ganancia operativo, que es el que vamos a utilizar para calcular el NOPAT. El impuesto a las ganancias neto más los ahorros fiscales en intereses menos el pago de impuestos sobre resultados operativos arroja el impuesto a las ganancias operativo. Es el ajuste que se ve cuando se realiza el análisis financiero en base a información contable. Perfecto. Si calculo el NOPAT a partir del EBIT, vamos a poder apreciar que el EBIT es la suma algebraica de los componentes que hacen al desempeño operativo generado por resultados, al cual le debo deducir el impuesto a las ganancias operativo. Como por lo general el impuesto a las ganancias que viene calculado en un reporte financiero es el impuesto a las ganancias neto, a este impuesto a las ganancias neto le debemos sumar los ahorros fiscales en concepto de interés y deducirle el pago de impuestos sobre resultados operativos. La diferencia es el NOPAT, EBIT menos impuesto a las ganancias operativas. Ahora bien, si el NOPAT lo calculo a partir del resultado neto, último renglón del estado de resultados, entonces al resultado neto lo debo ajustar, sumarle los intereses pagados, deducido el efecto fiscal, intereses financieros, menos 3.031 por 1 menos T, los intereses ganados por el efecto fiscal, que en el ejemplo no lo tenemos, los egresos no operativos por el efecto fiscal, que en el ejemplo no lo tenemos, y los ingresos no operativos se los debo deducir, pues están incorporados dentro del resultado neto, deducido el efecto fiscal. En este caso es el resultado u otros resultados no operativos por 1 menos T. La suma algebraica, resultado neto, más intereses pagados por 1 menos T, menos ingresos no operativos por 1 menos T, da el NOPAT coincidente en ambas metodologías. Aquí estaría desarrollada la filmina.
Finalmente, cuando vamos a determinar los componentes tenemos que calcular el ROIC. En este caso, el ROIC asciende obviamente, o es el ratio que vincula el NOPAT con el capital invertido. En nuestro ejemplo el ROIC asciende a 12,55 y es el cociente entre el NOPAT determinado y el capital invertido determinado. ROIC entendido como el cociente entre las magnitudes NOPAT y el capital estimado. Bien, básicamente el EVA en este ejemplo, suponiendo un costo promedio ponderado del capital, supongamos del 10%, vamos a suponer un WACC equivalente al 10% y un ROIC, el cual tomamos del cálculo que hacemos con un capital invertido de esta magnitud, nos va a dar un EVA para el periodo de 3.447,50 pesos. El spread en términos porcentuales del EVA es igual a 2,5%. ¿Qué significa esto? Que por cada peso invertido de capital estamos obteniendo un retorno por encima del costo promedio ponderado del capital de 2,5%. Si ustedes recuerdan, el costo promedio ponderado del capital es una medida que sirve para representar desde el punto de vista financiero el costo explícito e implícito de todos los factores de la producción puestos para trabajar dentro de la empresa. Obtener un costo, un rendimiento, una TIR equivalente al costo promedio ponderado del capital o un rendimiento equivalente al costo promedio ponderado del capital hace que retribuyamos todos los factores de la producción. Por encima del costo promedio ponderado del capital estamos generando un BAM positivo, TIR mayor a K igual a un BAM positivo. Esto hace que la contribución marginal sea positiva, esto hace que estemos generando valor. En cambio, si nuestro ROIC es inferior al WACC, suponiendo un WACC del 20%, obsérvese que el símbolo cambia, es menos 10.996, perdón, en el caso del ejemplo, estaríamos destruyendo valor, en este caso en un 7,5%.